Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Qué bueno que podemos estar nuevamente juntos con toda la información importante. Y qué bueno que tengo la oportunidad, qué afortunada soy y qué bueno que lo puedo compartir con ustedes, de estar en el paraíso, sí, en la Riviera Maya de este bellísimo país, en un lugar que siempre está lleno de arte, con una arquitectura bellísima, una galería prácticamente, por todo el arte plástico que hay en el entorno y que además en estos días de Festival Pash se llena del talento de algunos de los mejores músicos del mundo. Estoy en el Hotel Xcaret Arte, que es la sede del Festival Pash. Este festival producido por la maestra Alonda de la Parra, que convoca, insisto, a algunos de los mejores músicos del planeta. Sí, un festival de música sinfónica, pero donde también se puede disfrutar de ballet y, bueno, donde hay, insisto, una concentración de talento, de belleza, de arte y de magia imperdible y que me parece debe enorgullecernos muchísimo a los mexicanos. Ya platicaremos de lo que ocurre en este espacio único e irrepetible, pero por lo pronto pues vámonos a toda la información importante porque hay muchísimo ocurriendo en México y en el mundo, así que si estás lista tú, estoy lista. 9 meses del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Fuerzas federales detuvieron ayer a Ramón Ángel N. El R1 es el presunto autor intelectual del crimen, es líder de esa célula de los R's vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. Sería quien dio la orden de atacar a Manzo, una célula dedicada a la extorsión, a los homicidios, a traficar drogas. La captura ocurrió en un operativo en Atotonilco, el Alto Jalisco. Hubo un enfrentamiento armado, terminaron con el abatimiento de un miembro de ese grupo. Recordar que a Carlos Manzo lo atacaron el 1 de noviembre, en plena fiesta de los muertos, en el Festival de las Velas, en el centro de Uruapan. Y bueno, pues el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que ya son 31 detenidos por este caso. Por su parte, la actual alcaldesa, viuda de Manzo, Grecia Quirós, reconoció el trabajo de las fuerzas federales, pero destacó que apenas es el comienzo. Exigió una investigación que no descarte a políticos que pudieron estar detrás de este crimen. La publicación de esto que le menciono la acompañó de una fotografía que muestra al exgobernador michoacano y al diputado morenista, a Leonel Godoy y al expresidente municipal de Apatzingán, Roldán Álvarez Ayala, hermano del R1. Hay que acordarnos que Grecia Quirós ya ha señalado a Godoy como uno de los implicados en el crimen. Desde la dirigencia de Morena se deslindaron del R1, el partido negó que sea o haya sido militante del movimiento. Y bueno, anoche circularon las primeras imágenes del líder criminal que fue llevado a la Ciudad de México en un helicóptero de la Fuerza Aérea para después ser trasladado al penal del Altiplano. Y otro golpe para el cártel Jalisco Nueva Generación se generó, pero desde los Estados Unidos. Y es que un tribunal anunció que Antonio Oseguera, el hermano del Mencho, de Nemesio Oseguera, el abatido líder de ese grupo criminal, se va a declarar culpable ante la justicia de ese país. Tony Montana, que alcanzó un acuerdo con la fiscalía, pues para evitar ir a juicio y posiblemente esquivar la condena perpetua. El hermano del Mencho fue extraditado, recordemos, en febrero del año pasado para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico. Y bueno, ya que mencionamos al Mencho, el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la cooperación bilateral en materia de seguridad que permitió justamente el abatimiento del Mencho. Fue la conmemoración del 250 aniversario de la independencia estadounidense y ahí Johnson hizo un balance de los esfuerzos hechos por ambos países. Ahí estuvo el canciller Roberto Velasco, reconocido por el diplomático norteamericano, quien apostó por mantener el trabajo conjunto entre agencias. Cuando trabajamos juntos, ambas naciones se benefician. Nuestra relación debe ser la envidia del mundo y nosotros nos toca lograrlo.
Y bueno, en otro contexto, esta sería simplemente una declaración diplomática de un embajador diciendo lo que siempre dicen, la relación bilateral y la importancia de la colaboración, pero en las circunstancias actuales, luego de las declaraciones una y otra vez por parte del presidente estadounidense Donald Trump, señalando a las autoridades mexicanas y hablando de cómo, bueno, pues los cárteles del narcotráfico expanden su poder en este país. Una declaración en la que se habla de la cooperación de las agencias internacionales en el combate al narcotráfico tiene relevancia. Con relación al cártel de Sinaloa, ayer capturaron a Rosario Fidel Angulo, alias El Yuquito. Se trata de un integrante de una facción de ese cártel en un operativo que llevó a cabo la Secretaría de Marina en el municipio de Mocorito, allá en Sinaloa. Junto a este hombre, también habrían sido detenidas por lo menos 17 personas que son parte de su círculo de seguridad. Pero aquí le hemos dado seguimiento a una confrontación escandalosa entre el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y la actual gobernadora, su sucesora, Marina del Pilar. Ella presentó una denuncia contra quienes resulten responsables por la filtración de los audios en los que, bueno, se escucha conversando con presuntos intermediarios de agencias estadounidenses. Hoy se sabe que fueron personas que se hicieron pasar por intermediarios de autoridades estadounidenses. Habla sobre la cancelación de su visa y, bueno, pues digamos estas dificultades que ha tenido recientemente Marina del Pilar. Ella acusó a su antecesor de haberle tendido una emboscada psicológica. Jaime Bonilla respondió a esos señalamientos y, bueno, pues exigió que ya deje de involucrarlo en sus infortunios. Pidió también que aclare el contenido de esas grabaciones en las que ofrece colaborar con asesores externos. Jaime Bonilla, quien apareció en un video diciendo, la voy a, digamos, molestar, importunar. Bueno, lo dijo con una palabrota que no voy a repetir aquí, pero dijo que lo que le quede de vida la va a seguir molestando y, bueno, después desconoció ese video que hoy es público. Por su parte, la gobernadora dijo que esa supuesta trampa, esa que ella llama emboscada psicológica tendida por Bonilla, fue un plan perverso para justamente grabar las conversaciones. O sea, él le habría dicho, mira, estas personas pueden ayudarte, asesorarte, y en eso habría consistido la emboscada, para grabar las conversaciones y difundirlas después. Sin embargo, dijo, ya, pongamos fin a esta controversia. Lo importante es la unidad al interior de la 4T, y le envió este mensaje. De aquí para allá es únicamente desearle que encuentre paz en su corazón y que Dios lo bendiga siempre. Qué bueno que siguen con nosotros a través de Imagen Televisión, y qué suerte tengo de poder compartir con ustedes parte de lo que ocurre en esta costa hermosa de la Riviera Maya durante el Festival Pash, un encuentro de música sinfónica que no tiene comparación en el mundo. Hasta aquí llegan algunos de los mejores músicos del mundo. Estaremos hablando de ello. Y por lo pronto toca hablar de un reto inmenso que tienen precisamente en esta bellísima zona del país. Ustedes saben que pues la principal industria para Quintana Roo y en buena medida para la península de Yucatán es el turismo. ¿Por qué? Porque estas playas del Caribe mexicano son hermosísimas. Sin embargo, en los años recientes se han topado con el reto inmenso del sargazo. Ayer se hizo un anuncio muy importante, una inversión que se va a destinar precisamente para contener la llegada de sargazo. Esa mancha que año con año transforma el azul turquesa del Caribe es el sargazo, un conjunto de algas marrones de flotación libre. Aunque en el ecosistema marino cumple una función vital como refugio y alimento para tortugas, peces y aves, su llegada masiva a la orilla se ha convertido en un grave problema ambiental y turístico para nuestro país. Pero, ¿de dónde sale tanto sargazo? Históricamente, esta alga estaba contenida frente a las costas de Florida. Sin embargo, en 2011, la contención natural se fracturó.
y el sargazo encontró un nuevo hogar de reproducción masiva en el Atlántico tropical entre África y Brasil. Desde entonces, el calentamiento del agua y los fuertes vientos empujan toneladas de alga directamente hacia las costas mexicanas y las islas del Caribe. El impacto golpea entre 40 y 50 kilómetros de costa en Quintana Roo. Las playas con mayor afectación son Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual, donde la marea pone a prueba todos los días al sector hotelero y a los prestadores de servicios. Ante esta crisis, la ciencia busca convertir el problema en una oportunidad. La Secretaría de Ciencia e Investigaciones Nacionales analizan el sargazo para transformarlo en fertilizantes orgánicos, mejoradores de suelo y hasta empaques biodegradables, aunque se continúan realizando estudios para garantizar su manejo seguro. El tema llegó a la conferencia mañanera, donde el gobierno federal anunció un plan de contención de gran escala liderado por la Semarnat y la Secretaría de Marina. Se detalló una estrategia de 4 etapas: recolección en mar abierto con buques sargaceros, contención en aguas poco profundas con barreras, limpieza en playas con equipo anfibio y la disposición final adecuada. El plan contempla una inversión de 2,000 millones de pesos. En este 2026 se destinarán 768.7 millones para recoger 1,870 toneladas diarias, buscando elevar la capacidad a 4,000 toneladas al día para 2027. El reto no solo es limpiar las playas para el turismo, sino aprender a convivir con un fenómeno global que exige ciencia, inversión y una estrategia ambiental a largo plazo. Te informó Kena Uribe. Pues sin duda un reto importante que toca enfrentar con enorme esfuerzo y con coordinación desde esta zona del país. Pero déjeme ir a este caso al que le hemos dado seguimiento, el de Dafne Zapata, esta chiquita de solo 13 años que lamentablemente murió en una academia militarizada allá en Tamaulipas. Hay nueva información vinculada a este caso. Ya vincularon a Jorge Luis N., el director de la escuela, y a Estrellita N., la encargada del área femenil, que participaron pues en estos abusos que terminaron con la muerte de Dafne. Estuvieron por videoconferencia desde el penal de Altamira. El primero es señalado por omisión en este delito de feminicidio, mientras que Estrellita fue procesada por su participación directa como autora material. Ambos estarán en prisión preventiva. Se dio un plazo de 6 meses para las investigaciones y luego de la audiencia el padre de Dafne, el señor Gabriel Zapata, dijo que la familia está satisfecha con el avance de este proceso. Aseguró que van a buscar la pena máxima para los implicados. Sí, estoy muy satisfecho. Esta es la carpeta de investigación. O sea, no es una hoja en blanco, claro, como nos puede apreciar. Son demasiados actos de investigación que se llevaron a cabo y hay elementos suficientes para determinar. ¿Satisfecho contra los 3 imputados? Claro que sí. ¿Contra los 3? Contra los 3. Apenas el martes, Dana Yanina N. fue vinculada por su presunta participación justamente en este crimen, de acuerdo con la jueza del caso. Esto es porque hay pruebas suficientes de su participación, pero de un plazo de 3 meses para la investigación. De acuerdo con declaraciones que integran el expediente, Dana habría sido una de las últimas personas en ver con vida a Dafne. Bueno, y vamos ahora a esto que tiene que ver justamente con las consecuencias para otras escuelas militarizadas en el país. Y es que hemos aquí dicho con indignación que, bueno, pues después de lo ocurrido con Dafne, descubrimos que están prohibidas las escuelas militarizadas. No se puede tener una escuela que se llame a sí misma militar o castrense. No se puede, está prohibido. Y sin embargo ocurre. ¿Por qué no nos extraña? Escuelas que tienen décadas operando como academia militar y que o nadie supervisó o sí supervisaron y se voltearon a otro lado, porque está prohibidísimo. Bueno, la Academia Ignacio Zaragoza allá en Puebla tuvo que retirar el nombre de su fachada luego de que ya la SEP, ahora sí, le pusiera atención al tema de la prohibición de escuelas militarizadas. En un comunicado, la institución pues defendió sus casi 90 años de trayectoria. Dijeron que operan de manera legal y bueno, muchos egresados y padres de familia se manifestaron en respaldo de esa escuela. La SEP reiteró que la educación castrense privada no forma parte del sistema educativo nacional. Se tardaron nada más 90 años en darse cuenta que en ese caso, pues así operaban, así se anunciaban y nadie en 90 años
hizo nada. Pero me enlazo contigo, Rodolfo Dorantes. ¿Dónde estás y qué nos informas? Buenos días. Gracias, Paola, qué gusto saludarte, muy buenos días. Efectivamente estamos en la zona de Añil, es precisamente la alcaldía Iztacalco en la colonia Granjas, México, lugar donde desde ayer pues se registra esta intensa movilización de vehículos de emergencia. También se encuentra el ejército, la marina, por supuesto personal de seguridad física de Pemex, porque se mencionaba que había un fuerte olor a combustible en toda esta zona. Fíjate que en un sobrevuelo que hicimos con el dron ya nos percatamos que, bueno, pues se descubrió uno de los ductos y se le colocó una abrazadera. Aparentemente había una posible fuga en ese lugar. Todavía continúa acordonada la zona, así que mucha precaución, Paola. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que informe las autoridades. Y yo te agradezco muchísimo tu reporte, seguimos atentos. Oigan, el INE ya creó la llamada Comisión de Verificación de Integridad de las Candidaturas. La va a presidir el consejero Arturo Chávez, la integran la consejera Norma Irene de la Cruz y el consejero Uckif Espadas. Lo que buscan es blindar las candidaturas a cargos de elección popular de perfiles ligados al crimen organizado. No van a involucrar a personas con delitos graves o que tengan que ver con corrupción. Ojo, porque los partidos no van a formar parte de esa comisión debido a la información confidencial que en ella se tratará. ¿Cómo le van a hacer para blindar las candidaturas del crimen? No me queda claro, pero vaya reto en las circunstancias actuales. Y bueno, el INE, recordemos, le ordenó al PRI y sobre todo a su presidente Alejandro Moreno que ya por favor no le diga narcopartido a Morena, que bajen todas sus publicaciones donde utilizan pues esas referencias de narcopartido para referirse a Morena. Y entonces el PRI, fíjense, digamos que burló la medida y subió fotografías no usando el término, pero haciendo referencia a él, con juegos de palabras o con memes, lo que se hizo pues todavía más viral. Y entonces Alejandro Moreno subió un video a sus redes sociales donde volvió a rechazar esta orden del INE, dijo que se quiere coartar la libertad de expresión y bueno, pues de nuevo se lanzó en contra de Morena. Son una mafia, son unos cínicos y corruptos que acuerdan con los criminales para financiar y ganar campañas. A mí no me van a callar. A mí no me van a asustar y mucho menos nos van a doblar. Y entonces la líder de Morena, Ariadna Montiel, acusó a Alejandro Moreno de, pues no solo intentar evitar esta medida, evadirla, sino que además recordó el historial de corrupción y de vínculos del PRI con la delincuencia. Dijo que todo eso permanece en la memoria del pueblo. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López, recalcó que las autoridades electorales deben ser árbitros de la contienda y no censores del debate público. El coordinador morenista también en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respaldó la decisión del INE porque dijo hizo lo correcto. Así que bueno, pues ahí los diferentes puntos de vista con respecto a esta medida, pero ya que menciono a Monreal, él consideró que es desproporcionado el aumento presupuestal solicitado por el INE para la elección del próximo año, donde, bueno, pues habrá, sí, elección de diputados federales, por ejemplo, que pasó de 8,000 millones de pesos en el 24 a más de 13,000. Recalcó que es un despropósito pedir un presupuesto pues de esas dimensiones y que va más allá de lo sensato. El INE, por lo pronto, aprobó ya el calendario para el proceso electoral. Va a arrancar el 10 de septiembre. La elección, recordemos, será el 6 de junio. Y bueno, pues veremos con qué presupuesto y cuánto si les aprueban. Por lo pronto, Hacienda informó que el INE va a tener los recursos necesarios, sí, para organizar los comicios del 27, luego de presentar el anteproyecto por más de 36,000 millones de pesos. La subsecretaría de Egresos dijo que se están analizando las necesidades del organismo para que, bueno, pues se pueda asegurar el cumplimiento de la jornada electoral. Y el presidente del PAN, Jorge Romero, habló de lo que considera intentos por controlar o limitar la libertad de expresión. Dijo que son una amenaza para la democracia. Recalcó que ninguna autoridad puede decidir qué opiniones son aceptables y cuáles deben ser silenciadas. Declaraciones que se dan en el marco de estos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias presentados por el gobierno federal. De hecho, bueno, pues justamente la Alianza de Medios MX
habló del tema y también expresó su preocupación porque consideran que esto de el derecho de las audiencias puede afectar la libertad de expresión y rebasa las facultades que la ley otorga a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Esta organización agrupa a más de 100 empresas, líderes periodísticos y bueno, lo que pidió es que la consulta pública se lleve a cabo mediante un debate abierto, transparente, sustentado y no solamente a través del envío de observaciones por parte del correo electrónico. Hay preocupación por la ambigüedad con la que se ha planteado esta defensa de las audiencias, que podría convertirse en realidad pues en una vía para censurar lo que se dice y lo que no, lo que se publica y lo que no en este país. Pero ya es la media, queridísimo Iram, así que vámonos a la información. En breve te escucho atentísima. Adelante. Nos arrancamos, mi querida Pau. En Huamantla, Tlaxcala, fuerzas federales detuvieron a David Daniel N., el jarocho líder criminal vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Además, un estadounidense buscado por el FBI fue detenido, esto en Ocotlán, Jalisco. Se trata de Brandon N., es requerido por un homicidio en Washington. Él será extraditado en las próximas horas. También en Morelos se puso en marcha el Plan Cuautla, con lo que se desplegaron a 400 elementos en calles del municipio. Todo esto para aumentar la seguridad tras la detención del alcalde Jesús Corona Damián. Autoridades federales aseguraron 3 kilos de metanfetamina, todo esto en el Aeropuerto Internacional de Toluca. La droga se encontraba oculta en una pieza metálica. Y por su parte, la Fiscalía General incineró 8,000 dosis de droga, todo esto en Oaxaca. Había sido incautada en diversos operativos. También el Partido Verde destacó la coordinación implementada por el gobierno federal ante la Secretaría de las Mujeres, las fiscalías y los poderes judiciales estatales para consolidar así las fiscalías especializadas en defensa de las mujeres. También afirmó que esto permite investigaciones mucho más sólidas. Banco Multiva presenta. El peso frente al dólar se cotiza en 17,36. La bolsa mexicana cerró ayer con una ganancia importante de 1.22%. Y la economía de México, esta es una buena noticia, creció 1.5% en el segundo trimestre de este año. Y bueno, pudiera parecer poco, pero estamos hablando del mejor desempeño en casi 6 años. El impulso lo dieron las exportaciones. Hacienda dijo que el país retomó la senda del crecimiento. Además, la Secretaría de Economía reactivó los microcréditos por 110 millones de pesos, reforzó aranceles contra el contrabando para tratar de blindar a la industria nacional del calzado. Así que ahí van avanzando las buenas noticias pese a las amenazas de aranceles desde los Estados Unidos. Banco Multiva presentó. Y bueno, ya empecé a recibir muchísimos mensajes. Me preguntan, ¿dónde andas ahora, Rojas? ¿Qué lugar tan bonito estoy? Sí, en un lugar bellísimo, el Hotel Xcaret Arte, en esta zona preciosa de nuestro país, que es la Riviera Maya. Que es además un lugar, pues sí, que hace honor a su nombre, que es pues prácticamente una galería. Hay arte por todas partes. Es una delicia disfrutar de las esculturas y de la pintura. Y bueno, además en estos días se llena de aún más arte y talento musical, porque hasta aquí llegan algunos de los mejores músicos del mundo para el Festival Pash. Y yo quiero aprovechar que menciono a este festival que me trajo hasta aquí para que juntos, descifremos esto que hay detrás de su nombre. Vámonos a la escuelita. ¿Ustedes saben qué significa Pash? ¿Ustedes saben de dónde viene esa palabra tan hermosa que le da nombre al Festival Sinfónico? En plan maestra se los cuento, ¿sí? Porque, fíjense, me encanta. Tiene, digamos que, 2 vías para entender lo que significa Pash, esa palabra del festival. Por un lado, en maya, Pash significa música. Así, con doble A, Pash significa música, pero como saben también Pax significa paz en latín. Así que la música como una vía para construir paz, que es lo que le da fondo, le da sustancia y le da propósito a este festival, y por eso ese nombre tan bello del Festival Pash GNP. Y bueno, pues un festival, un encuentro que no
sería posible sin el esfuerzo, la visión y el talento de su creadora. Ella no solamente es una directora de orquesta, es también toda una productora, toda una creadora. Sí, ella se encarga de que la magia suceda. Es la gran Alondra de la Parra. En Coatepec, Veracruz, fuerzas federales resguardaron un centro de almacenamiento de huachicol. Fíjense, ahí ubicaron este inmueble sobre la carretera Coatepec-Tuzamapán, donde había pues todo, tanques, todo el equipo para procesar hidrocarburos. La empresa que opera el lugar negó que haya sido intervenido por las autoridades. Informó que tienen todos los permisos oficiales, que en ese sitio se procesan residuos oleosos del sector industrial. Así que, bueno, toca ver si efectivamente lo que ahí sucede es huachicol o si hubo una confusión. Está el caso del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, que es investigado, como saben, por liderar una red de huachicol fiscal vinculada al ingreso ilegal de millones de litros de combustible mediante buques. Él está en el penal del Altiplano y, bueno, su defensa informó que la Fiscalía de la República aceptó una de sus principales solicitudes. Este jueves citó a 7 integrantes de la Secretaría de Marina a declarar. Ellos presuntamente tuvieron conocimiento de las acciones que realizaron los integrantes de dicha red. Sus testimonios podrían esclarecer quiénes participaron en la toma de decisiones que justamente, bueno, pues dieron las instrucciones para operar toda esta red. Por otro lado, la Fiscalía General dio a conocer que un juez federal condenó a 15 años de prisión al exempresario mexicano y de origen chino Shenli Yegón por lavar más de 33 millones de dólares en transferencias a paraísos fiscales, una multa de más de 140,000 pesos. En su momento fue acusado de proveer precursores químicos para organizaciones del narcotráfico. En 2007, seguramente se acuerdan, cómo olvidarlo, le encontraron más de 200 millones de dólares en su casa. Ahí estaban todos los billetes, montones y montones de billetes, 200 millones de dólares en su casa de las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México. Bueno, él sigue preso en el penal del Altiplano. Y el caso de la periodista veracruzana Roxana Guzmán, un caso que hemos seguido y, por supuesto, no soltaremos. Ella, que fue secuestrada por unos tipos armados, llegaron directamente a su casa y, bueno, pues luego aparecieron sus restos. Ayer, el alcalde de Ixcuatlán del Sureste, Raúl González, fue al Congreso local para comparecer ante la comisión instructora, esto por la solicitud de desafuero promovida por la Fiscalía del Estado. Recordar que lo investigan como presunto autor intelectual de este crimen. Y bueno, durante la audiencia se presentaron pruebas, alegatos. Se espera que la autoridad legislativa determine en los próximos días si avanza o no el proceso hacia la siguiente fase, si hay o no desafuero. Nosotros hemos dicho que nos declaramos inocentes, pero también es importante establecer qué es lo que pueda aportar la Fiscalía. Está también el caso del otro periodista, del colega Alejandro Leiva, quien fue asesinado el 22 de julio allá en Oaxaca. Bueno, pues con respecto a este caso, la delegación de la Unión Europea y las embajadas de Noruega y de Suiza en México condenaron su asesinato, hablaron de la violencia y la intimidación que viven los periodistas en México y alertaron a las autoridades a seguir con las investigaciones y sobre todo a brindar acciones de protección, porque, como saben, otros periodistas han sido amenazados ahí mismo en Oaxaca y, bueno, pues toca protegerlos. Voy ahora hasta San Luis Potosí, donde el Congreso Estatal derogó la polémica Ley Serrano, esta ley que castigaba con cárcel el uso indebido de inteligencia artificial, un poco desproporcionado. Un proyecto que se aprobó a finales del 2025, muy criticado por periodistas y activistas locales por atentar contra la libertad de expresión. Y bueno, las autoridades legislativas adelantaron que van a hacer foros para tener un nuevo marco jurídico sin criminalizar. ¿Y qué va a pasar con la UNAM y con su examen de admisión en línea? Ya ve que, bueno, pues al parecer muchísimos hicieron trampa
en esta vez que ocurrió, bueno, pues lo del examen virtual. Primera ocasión en la que se realizó de forma virtual. Hoy a las 10 de la mañana, la Comisión Técnica para revisar el proceso va a dar a conocer la decisión. Un poco a marchas forzadas, porque ya el ciclo escolar empieza el 10 de agosto. Así que, bueno, pues a ver cómo solucionan este problemón. Aunque la UNAM reportó un beneficio económico inicial. Documentos públicos revelaron que aplicar el examen en línea, pues en realidad no dejó ahorros a la máxima casa de estudios. O sea, el argumento de hacer el examen en línea era económico. La UNAM pagaba 49 millones de pesos por el examen presencial. Aparentemente contrató una plataforma de hasta 100 millones de pesos para la modalidad en línea. Así que, bueno, representó un mayor gasto para la universidad. Para quienes en realidad representaba un ahorro, era para los aspirantes. Es que también toca pensar eso, ¿no? O sea, hay estudiantes de todo el país que aspiran a ingresar a la UNAM. Si tienen que desplazarse desde Hermosillo o desde Tuxtla Gutiérrez hasta la Ciudad de México para un examen presencial, pues representa un gasto para muchos estudiantes no viable. Pues en buena medida el argumento económico para hacerlo a distancia no era de que la UNAM fuera a ahorrarse ese dinero, sino que los aspirantes podrían hacerlo. En fin, que sigue pues la investigación luego de las anomalías detectadas en esta primera aplicación del examen en línea. Déjeme ir a esto, las calles, sí, en la Ciudad de México, de la colonia Ejidos, de Santa María hasta Huacán. Es la alcaldía Iztapalapa. Y es que los vecinos de la zona, bueno, pues denuncian que viven en total abandono por parte de las autoridades. Hay graves fallas en el drenaje, hay baches, hay hundimientos, hay basura acumulada. Todo esto afecta a las vialidades. Así que exigen que la alcaldesa, Aleida Alavés, atienda los riesgos y le dé solución a estas problemáticas. Déjeme regresar a México y a las lluvias y esto que ocurre en Zapopan, Jalisco, una de las regiones más afectadas por las lluvias intensas. El agua se salió de las coladeras, el drenaje sumamente afectado. Así las imágenes en esa misma zona. En la colonia Las Águilas, policías tuvieron que cargar a algunos peatones, ayudarlos de esta manera, porque quedaron varados en medio de la inundación. Así que platícanos, Iram, ¿cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Mi cielo, les platico rápidamente para que tomen sus previsiones y planeen este fin de semana. Se esperan lluvias en Morelos, para Puebla y también para Oaxaca. Aguas por allá. Mientras tanto, y en contraste, sigue la onda de calor en Sonora, para Coahuila y también en Nuevo León, con temperaturas, escuchen ustedes, de hasta 48 grados. Cuídense mucho. Para la Ciudad de México, para los chilangos y las chilangas, pues sí, hay 90% de probabilidad de lluvia. Mi Pau, imagínense, tú aprovecha mientras tanto el solecito por allá. Ay, me imagino todo lo que me quiero imaginar. Y así me la paso bien. Ay, cuánta imaginación tiene esta señora. Qué bueno que siguen con nosotros a través de Imagen Televisión. Hemos puesto mucho énfasis en la importancia de recuperar la seguridad, recuperar la tranquilidad en el país. Escenarios de violencia que pues afectan en buena parte del territorio nacional. Esto lo que pasó en Escuinapa, Sinaloa, donde 2 mujeres y un bebito de 1 año fueron atacados. Iban a una guardería, iban a dejar al bebé. Y bueno, pues fueron atacados a balazos. Yuridia, de 36 años, su hijo y la abuelita del bebé. Aparentemente los ocupantes de un coche se les emparejaron, les dispararon y bueno, la mamá, y esto es lo tremendo, logró conducir herida hasta el Hospital General de Escuinapa. Están siendo atendidos y estamos pues desde luego muy atentos a su recuperación. Está el caso de Valeria Márquez, esta influencer asesinada en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco. Recordar que ella estaba transmitiendo en vivo en sus cuentas de redes sociales desde su negocio y bueno, pues recibió ese ataque, sí, en plena transmisión en vivo. Hace unos minutos, en la conferencia mañanera, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló
que los avances en las investigaciones en contra del presunto autor intelectual de ese ataque están vinculados también con las investigaciones del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Ramón Ángel Hernández, alias el R1, y esa célula del cártel Jalisco Nueva Generación a la que perteneció, permitió confirmar que el R1 participó tanto en el asesinato de Carlos Manso como en el asesinato de esta creadora de contenido. ¿Por qué? Pues por órdenes de su hijo Francisco, quien había sido pareja de Valeria. Sí, se tiene información, también lo va a dar a conocer más adelante la Fiscalía, ya lo estamos integrando ahora con la detención de ayer. El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio. Bueno, vamos ahora hasta San Nicolás de los Garza, allá en Nuevo León, en donde la influencer Kareli Ruiz, la generadora de contenido digital Kareli Ruiz, acusó a la prensa por haber filtrado su dirección, por haber dado datos privados de su casa. Claramente con esto pues expusieron la seguridad de su familia. Ya ven que hasta ahí llegaron asaltantes, 7 personas encapuchadas, se metieron a su casa, golpearon a su marido. Y bueno, pues a través de sus medios digitales, la regiomontana primero explotó contra las personas que, según dijo, le desean el mal y que aseguran que ella inventó todo lo que tiene y todo lo que le está pasando y que, digamos, exageró esta situación de violencia para adquirir fama. Luego ya subió otro video en el que arremetió en contra de integrantes de los medios de comunicación, justamente por difundir información sensible que nunca debió hacerse pública. Dijo que ya no se siente segura ni siquiera en su propia casa y que buscará justicia por la invasión a su privacidad. Y sí vale la pena reflexionar con respecto a lo que se difunde y lo que no, y la exposición para algunas personas, sobre todo en el contexto de inseguridad y violencia que se vive en México. El Fobiste anunció que los trabajadores en activo y pensionados del ISSSTE que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos podrán acceder a créditos para adquirir viviendas nuevas construidas por la propia institución. Vean, después de 34 años sin edificar, el organismo inició la construcción de una unidad en Puebla, modelo que se va a replicar en todo el país. Eso es lo que dicen ellos. Los créditos ofrecerán pagos fijos de entre 2,000 y 4,000 pesos mensuales, con plazos de hasta 30 años y también, esto es bueno, es una buena noticia, sin penalizaciones por realizar pagos anticipados. Mi querida Pau, regresamos contigo, nos tienes información importante como siempre. Pues no, en realidad importante no es, pero sabrosa sí. Déjame explicarme. A ver. Es que resulta, no sé si ya te está empezando a dar hambre en este momento. Yo sé que tú nunca le haces el feo a algo rico para comer y no le vas a hacer el feo a estas tortas. Oye, jamás. ¿Una torta de pastor? Qué rico. Una torta hasta de jabalí. Ándale. Sajid Fonseca se fue a la feria de la torta. ¿Dónde es esa feria? Yo quiero saber, Sajid. Hola. Así es, Feria de la Torta, pero ¿ustedes qué dicen? ¿Sí vale la pena ir? ¡Vámonos! Ay, huele rico y yo diría que sí. Con la entrada gratuita, música en vivo, actividades culturales y con más de 100 expositores expertos en el arte de la torta, esto suena bastante bien. Por eso vamos a ver las opciones tortescas que nos tienen. ¿Amo y señor del jabalí o qué? Pues es lo que dicen las lenguas, que medio las raspamos, dicen. ¿Y cuántas lenguas no ya lo han probado? Uy, si ya te contara, amigo, no acabamos. Tenemos el ya conocido jabalí, un marinado de 12 horas, asado por 4 horas, entonces sabe muy rico. ¡Qué rico! Todas son semitas, se venden por tamaños, pequeñas hasta las más grandes. ¿Te gusta pequeña o grande? Grande. Honestamente, ¿qué prefieres, torta mexicana o colombiana? Las dos deliciosas. Que se fusionen. Claro, las dos deliciosas. Entonces cásate con un mexicano.
Tocará. Tenemos aquí 300 kilos de puro sabor. Mira, aquí se puede ver. ¿Y más o menos el tamaño importa en una torta o no? No, pues sí, ¿cómo no va a importar el tamaño? Pues debe de ser un tortón para que esté sabroso. Hola, ¿cómo estás? Por acá haciendo chorizos hace 20 años. Tenemos chorizos con mezcla de res y de cerdo. Es la receta original, totalmente artesanal. Si vale la pena ir a la feria de la torta, yo le pongo 8 de 10. Así que regresamos al estudio. Ahí tengo un huequito todavía. ¿Qué tal? Para terminar, sospechosamente. Mira, así terminé. Arrasaste esta semana. Los abrazo a los dos y los abrazo también a ustedes, queridos vecinos. Muy buenos días. ¿Ya salió el sol? ¿Cómo están? Ya salió el sol y lo estás disfrutando, jefa. Felicidades por ese descanso que te lo mereces. Allá me saludas, Alondra de la Parra. De tu parte, mijo. Le va a dar muchísimo gusto a la maestra de la Parra. Aquí te espero, todavía llegas, al cierre del festival. Ahí nos vemos Feliz y felicidades año. a Lalito.